Bienvenidos un día más a Futuro Nuclear, un programa que no rehúye la polémica, sino que la ataja, y la ataja con el fin último de entender, informar y divulgar. Y es que estamos firmemente comprometidos con el titánico reto que tiene la humanidad por delante de conseguir un modelo energético que cuide nuestro planeta a la par que satisface nuestras necesidades. No es sencillo y el rumbo que tomemos esta década marcará el rumbo de nuestro futuro. Acompañadme por un camino en el que vamos a explorar el porvenir de la tecnología nuclear y su huella en nuestro mundo. Hoy en Futuro Nuclear ponemos la mirada en los avances tecnológicos. Y es que, ¿sabías que hay proyectos de reactores que podrían producir energía de los propios residuos nucleares? ¿O que es posible utilizar otros combustibles nucleares que nos permitirían obtener energía durante miles de años? ¿O que hoy en día hay experimentos con fusión que pretenden replicar las condiciones en el interior de una estrella para obtener una fuente de energía inagotable? Pero es que la ciencia, la tecnología y el ingenio humano no se quedan ahí. También hablaremos de hidrógeno verde, la desalinización o los nuevos combustibles nucleares. En esta ocasión, los que nos van a guiar en este viaje por la ciencia son los expertos Alfredo García, operador nuclear, y Manuel Fernández, responsable de desarrollo de negocio en Tecnatom, quienes cuentan con una dilatada experiencia como divulgadores científicos. Pues sin más dilación, empezamos, que tenemos muchísimas cosas que descubrir y que contarles. Aquí empieza Futuro Nuclear. ¿Qué se está haciendo ahora en el mundo? ¿Hay nuevos proyectos nucleares en construcción? Antes de poder adentrarnos por los fascinantes retos actuales y futuros del desarrollo tecnológico nuclear, vamos a hacer un pequeño repaso por los proyectos que hoy en día se están desarrollando. Esto que van a ver son solo algunas de las iniciativas. La mayor empresa pública de electricidad de Estados Unidos, la Tennessee Valley Authority, va a poner en marcha un programa para desarrollar y financiar nuevos reactores nucleares modulares de pequeño tamaño, como parte de su estrategia para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Francia está construyendo un nuevo reactor y baraja la construcción de hasta otros 14 de cara al 2050. En Rusia, el reactor rápido de la central de Beloyarsk funciona con un 60% de combustible MOX, es decir, combustible reciclado de otras centrales nucleares. Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos podrán producir alrededor de 1 millón de toneladas al año de hidrógeno a partir de energía nuclear una vez que los 2 reactores que tienen en construcción de los 4 proyectados estén operativos. Por su parte, China está construyendo ya 15 de los 150 reactores nucleares que pretende construir durante los próximos 15 años con la intención de lograr una economía neutra en carbono a mediados de siglo. En total, en 2022, 53 nuevos reactores nucleares están siendo construidos en todo el mundo. Como veis, la realidad es como mínimo fascinante. Cada día miles de profesionales avanzan en la carrera científica innovando y modernizando la tecnología necesaria que nos va a permitir calentarnos, trabajar, alimentarnos. Miren, antes de continuar, vamos a escuchar una vez más las dudas que tiene la gente sobre la industria nuclear y veamos qué respuestas les da nuestro experto Paco Suárez. Veamos qué es lo que nos cuenta desde su particular observatorio nuclear. Yo lo último que he oído es que no va a haber uranio para todos y van a tener que cerrar todas las centrales nucleares. Está claro que para seguir operando las centrales nucleares necesitaremos combustible para cargar en los reactores. La buena noticia es que hay mucho de ello. Concretamente, las reservas identificadas nos durarían 135 años al ritmo de consumo actual. Y otra buena noticia es que estas reservas están muy bien distribuidas por todo el mundo. Vemos países como Australia con 1/3 de las reservas, Canadá y otros países estables que contribuyen a la estabilidad de suministro y la garantía de suministro a futuro. Pero es que además hay más. Podemos buscar otras maneras, aparte de la minería convencional, de obtener uranio. Como por ejemplo, podemos sacar uranio de agua de mar. Podemos reaprovechar el volumen que está destinado a armamento militar y ponerlo a un buen uso generando electricidad. Podemos reciclar combustible gastado.
E incluso podemos considerar el torio, que es 4 veces más abundante que el uranio, y también se puede meter en la cadena de combustible nuclear para reactores que generan electricidad. Con todo esto vemos que en absoluto hay un problema de abastecimiento al medio plazo en la nuclear. De hecho, todas estas otras maneras que comentábamos ya nos pondrían en los miles de años de abastecimiento de combustible. Ya saben que en este programa de Futuro Nuclear contamos siempre con voces muy expertas, muy experimentadas alrededor o con todo aquello que tiene que ver y engloba la energía nuclear. Hoy vamos a compartir un ratito seguro muy interesante con 2 de nuestros invitados. Alfredo García, él es operador nuclear de la central ASCO y divulgador científico. Alfredo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Hola Maribel, un placer. El placer es nuestro porque seguro que vamos a disfrutar muchísimo contigo, Alfredo, y con Manuel Fernández, responsable de desarrollo de negocio de Tecnatom y otro apasionado divulgador científico. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Encantada de teneros y encantada de charlar y de compartir con vosotros pues, tenemos muchas cosas de las que hablar y ya llevamos un recorrido en este programa. Y creo que es el momento, fijaos, de que sentemos una base. Manuel, ¿la energía nuclear es una cuestión del pasado o es una cuestión de futuro? Es una cuestión de presente y del futuro. La energía nuclear, 1 de cada 5 bombillas que se encienden en España se encienden con energía nuclear. 1 de cada 5 hospitales que funcionan en nuestro país funciona gracias a la energía nuclear. La energía nuclear es la base de nuestro sistema eléctrico y es una tecnología que nos aporta independencia energética, nos aporta independencia de factores climáticos. Es una tecnología que no emite gases de efecto invernadero en su operación, es una tecnología que nos ayuda a reducir los precios de la electricidad, que da estabilidad y resiliencia a la red eléctrica y además genera empleo estable y de calidad. Por tanto, la energía nuclear sin duda estará en el futuro de nuestro mix energético a través de la operación a largo plazo de nuestras centrales nucleares, porque si no lo hiciéramos estaríamos cometiendo un enorme error que sin duda tendría repercusiones en nuestro bienestar en el futuro. Alfredo, ¿qué es esto que acaba de comentar Manuel de operación a largo plazo en las centrales nucleares? Mira, las centrales nucleares se diseñaron para funcionar con seguridad y fiabilidad durante al menos 40 años. Es importante decir que esto no es una fecha de caducidad, es simplemente una fecha en la que se garantiza que la inversión se va a retornar. La operación a largo plazo consiste en operar durante más años las centrales nucleares y siempre priorizando la seguridad. ¿Pero es un reto tecnológico esa operación a largo plazo o es una cuestión más bien política? No representa un reto tecnológico. A nivel político se ha utilizado mucho para atacar a las centrales nucleares, a la energía nuclear, diciendo que las centrales no son seguras después de pasado ese tiempo. Pero, sin embargo, tecnológicamente es un reto que ya está resuelto. Además, económicamente, la Agencia Internacional de Energía dice que es la forma más barata de producir electricidad. No solo baja en emisiones, sino de todos los tipos. Y al mismo tiempo ayuda a descarbonizar la economía y está en todas las hojas de ruta para bajar las emisiones y para reducir las emisiones y mitigar el calentamiento global. Precisamente te he hecho esta pregunta porque evidentemente dentro del ámbito político hay quien está o tiene una opinión totalmente distinta a lo que tú acabas de exponer. Hemos escuchado muchas veces precisamente preguntas o cuestiones como ¿se están haciendo viejas nuestras centrales nucleares? O incluso hay quien se plantea si se está poniendo en riesgo la seguridad de la población, ¿no? Estas, de hecho, son algunas de las críticas, por ejemplo, que hizo Joan Baldoví, él es diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, sobre la central nuclear en concreto de Cofrentes. Si os parece, vamos a ver qué es lo que dijo en concreto. Es una central vieja y obsoleta, un reactor del mismo tipo que la clausurada de Garoña o de la siniestrada de Fukushima. 4. En Alemania las cierran con 32 o 33 años. Esta ya tiene 37 y si prorrogamos llegaremos hasta los 47 años, muy por encima del periodo de vida para el que se diseñó. Manuel, ¿qué podría decirle usted a Joan Baldoví, el diputado de Compromís? Bueno, en primer lugar, que la central nuclear de Cofrentes es una central moderna y completamente actualizada tecnológicamente. Y de ningún modo es una central vieja y en ningún modo es una central obsoleta. Cofrentes invierte entre 30 y 40 millones de euros cada año en actualización de equipos y sistemas. Y Cofrentes, al igual que todas las centrales nucleares de España, es mucho más moderna hoy que el día en el que comenzó su operación.
En España, además, tenemos un organismo regulador, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el estamento, que es el único que se puede pronunciar sobre la seguridad de las centrales nucleares. Y esta institución avaló el año pasado la continuidad en la operación de la central nuclear de Cofrentes después de hacer una evaluación exhaustiva de la situación de la planta. Por tanto, el Consejo de Seguridad Nuclear emite dictámenes que no deberían ser cuestionados políticamente. Y, por cierto, la central nuclear de Cofrentes no se parece en prácticamente nada a las centrales de Fukushima. Por no está ni siquiera cerca del mar, ¿no? Y con respecto a la edad de las centrales, pues en Estados Unidos la práctica totalidad de sus reactores nucleares, y tienen más de 100, tienen licencia para operar a 60 años. Y algunos de ellos incluso tienen licencia para operar a 80 años. Por tanto, no existe una edad, no existe un número de años determinados a partir de los cuales la central nuclear debe dejar de operar, ¿no? La operación a 40 años, como bien decía Alfredo, es un mito, es un número que ha sido utilizado políticamente. De hecho, el 30% de los reactores que hay en el mundo, 1 de cada 3, llevan operando más de 40 años. Por tanto, el cierre de las centrales nucleares en Alemania es una decisión estrictamente política que nada, absolutamente nada, tiene que ver con la seguridad de las plantas. Alfredo, ¿hay desinformación al respecto de todo este tema? ¿Hay desinformación con respecto a la energía nuclear? Mira una cosa, Maribel, hay muchas personas que todavía no saben para qué sirve una central nuclear. Les hablas de una central nuclear y te hablan de que les da miedo, por el que les suena algo peligroso. Lo que pasa es que en el caso de la energía nuclear confluyen muchos factores. El origen militar de la energía nuclear, el primer origen fue crear una bomba atómica. No se conoce que rápidamente se empezaron a construir centrales nucleares para producir electricidad y los caminos militares y civiles se separaron, pero se ha alimentado todo este tiempo pues, con la carrera armamentística, con intereses de otros sectores energéticos, intereses políticos para conseguir votos, incluso intereses de organizaciones ecologistas que, en mi opinión, lo que están buscando es simplemente tener adeptos porque se oponen a algo supuestamente peligroso. Alfredo, pero algo habrá que hacer para revertir esta situación. Sí, yo tengo una receta de 3 componentes, divulgación, divulgación y divulgación. Al final creo que debemos divulgar en nuestro entorno, cada uno con las personas que conocemos, lo que aprendemos, lo que sabemos, explicarlo, utilizar las redes sociales, a eso me dedico y muchos otros compañeros. Creo que es muy importante comunicar y sobre todo los medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahora, explicar a la gente la ciencia que hay detrás de la energía nuclear y que de esa manera se rompen los mitos. Divulgación, divulgación y divulgación, ¿no? Me quedo con esa receta mágica, con esos 3 ingredientes mágicos, que en el fondo solo es uno, que es explicar las cosas que están sucediendo, como bien dices, y que es lo que estamos haciendo precisamente aquí, desmontando, entre otras cosas, muchos mitos. Y es lo que vamos a hacer ahora, en este caso con nuestra experta Elisa Gil, instructora de operación de la central de Trillo. Veamos qué nos cuenta. Yo siempre he pensado que las centrales nucleares consumen nuestros recursos hídricos y contaminan nuestros ríos. Y hasta que no me demuestren lo contrario, yo lo creo. Veréis, es absolutamente cierto que cuando trabajamos en las centrales nucleares tenemos una relación muy íntima con el medio ambiente y con nuestro entorno. Pero esa relación íntima también es una relación observada y protegida por muchos. Antes, en otros capítulos de Futuro Nuclear, hemos hablado de las torres de refrigeración. Veréis, es verdad que esas torres trabajan con ríos, con mares, con pantanos, pero es un trabajo y es una vigilancia que se trabaja con las confederaciones hidrográficas de todas las zonas en las que trabajan las centrales. Además, no solo trabajamos con las confederaciones, también hemos hablado de esos planes de vigilancia radiológica ambiental en la que trabajamos con alimentos, con agua, con pastos, con todo tipo de muestras que podamos tomar en las centrales nucleares para garantizar esa seguridad. Además, recordad que no solo vamos a trabajar con la radiación artificial, debemos tener en cuenta la radiación natural. Aquí podéis ver el proyecto Marna, es el proyecto en el que vemos la radiación natural en España. Y os aseguro que la radiación natural que tenemos en muchos sitios es bastante más alta que la que tenemos debido al propio funcionamiento de las centrales nucleares. Así que os garantizo que no es peligroso para el medio ambiente ni para las personas. No podría, aunque quisiera, por todos esos ojos que nos están mirando. Como hemos adelantado al inicio del programa, son muchos los avances tecnológicos que se están realizando en la industria nuclear y una de las investigaciones más fascinante y más prometedora se da en torno a la obtención de energía mediante la fusión.
Bien, pues para saber más de esto, contamos con la ayuda de Beatriz Brañas. Ella es investigadora de CIEMAT, que recientemente ha participado en el experimento europeo que ha batido el récord de energía generada de fusión. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Beatriz, ¿qué es la fusión y cómo se podría obtener la energía desde esta? Pues la fusión es una reacción nuclear que tiene lugar entre átomos ligeros y como consecuencia de la cual se genera un núcleo más pesado y se libera pues mucha cantidad de energía. Entonces, la fusión es la energía de las estrellas y es la energía de nuestro Sol. Para producirla hay que aproximar los núcleos mucho, con lo cual hay que vencer la repulsión electrostática que hay entre ellos y esto se consigue con grandes velocidades de los núcleos. Lo que es lo mismo, el combustible de la fusión tendrá que estar a temperaturas muy, muy elevadas, como superiores a 10 millones de grados centígrados. Y Beatriz, ¿qué ventajas presenta la obtención de esta energía por fusión? Pues en primer lugar, el combustible es abundante y está distribuido en toda la Tierra. Las materias primas de la fusión son el deuterio y el litio. Y ambos componentes pues, existen en el agua del mar. El deuterio está en una proporción de 1 a 6.000 en el hidrógeno natural y el litio también está muy distribuido en la corteza terrestre, hay muchas reservas. Una segunda ventaja muy importante es eso, que el producto de la reacción es helio, no se produce CO2 ni gases de efecto invernadero. Las ventajas y ahora, ¿cuáles son los retos a los que se está enfrentando para que sea una realidad? Sí, pues mira, los reactores que se están diseñando en la actualidad son reactores de dimensiones muy, muy elevadas, con campos magnéticos muy altos. Esto hace que los electroimanes responsables de producir el campo magnético tengan que ser superconductores, lo que hace más compleja la instalación. Y además hay muchas otras tecnologías necesarias para que funcione el reactor. Todo esto tiene que funcionar de forma integrada y no se ha probado nunca, aunque se va a hacer dentro de poco. Para eso se está construyendo un tokamak, que es un proyecto internacional que se llama ITER, que actualmente se está construyendo en Francia. Un reto muy, muy importante son los materiales, porque los materiales del reactor estarán sometidos a flujos de neutrones de muy alta energía y que los dañarán y será necesario reemplazarlos cada cierto tiempo, los más cercanos al plasma. Entonces, se han desarrollado aceros nuevos, más resistentes a la radiación, pero antes de su uso en un reactor deben cualificarse, deben probarse. Y para ello se ha diseñado una fuente de neutrones específica para fusión, que actualmente el proyecto es que se construya en Granada, en nuestro país. Muchas gracias, Beatriz Brañas, por formar parte de nuestro proyecto y participar en esta aventura de futuro nuclear con la que continúo charlando, además con Alfredo y con Manuel. Ahora, si queréis, vamos a seguir avanzando en el tema de investigaciones vanguardistas con respecto a la energía nuclear, pero vamos a dejar la fusión y nos vamos ya a los reactores además de futuro. Manuel, explícame, ¿qué es un reactor de cuarta generación? Bueno, pues son unos nuevos diseños de reactores que van a jugar un papel fundamental en el futuro de la energía nuclear y que están siendo desarrollados por los principales países del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, China, porque los principales países del mundo siguen apostando por la energía nuclear. Y son unos diseños que han sido seleccionados entre decenas de diseños de reactores posibles por su seguridad, por su fiabilidad y por la eficiencia en sus costes, ¿no? Son además reactores que pueden ser construidos en una gran diversidad de potencias, pueden ser reactores pequeñitos de unos pocos megavatios o grandes reactores de hasta 1.500 megavatios de potencia. Y además tienen unos usos muy heterogéneos, no solo para producir electricidad, pueden ser utilizados para una gran multitud de usos industriales, como por ejemplo producir hidrógeno, o producir combustibles sintéticos que pueden desplazar a los combustibles fósiles en aspectos industriales en los que ahora mismo pues no tienen sustitutos, ¿no?, los combustibles fósiles. Son reactores que hacen un uso mucho más eficiente de los recursos naturales,
Es decir, pueden, con las reservas de torio y de uranio que conocemos ahora mismo en la naturaleza, podrían producir la electricidad que necesita toda la humanidad durante miles de años. Son reactores que algunos de ellos incluso pueden funcionar hasta 20 años de manera ininterrumpida, sin tener que parar para recargar combustible, y son sin duda reactores que van a jugar un papel fundamental en las próximas décadas. Alfredo, ¿y los pequeños reactores modulares? ¿Esto qué es? Sí, los pequeños reactores modulares se les suele llamar SMR por sus siglas en inglés, Small Modular Reactors. Son reactores, como dice su nombre, pequeños, en potencias, estamos hablando de en torno entre 10 megavatios y 300 megavatios, un reactor convencional de los que tenemos actualmente tiene 1000 megavatios, son modulares, la fabricación se realiza en serie, eso permite tener mucho más controlado todo el trabajo porque no se instala en la central nuclear hasta que no está completamente construido, ¿no? Estamos hablando de que hay más de 72 proyectos en el mundo de pequeños reactores modulares, con empresas muy importantes como Rolls-Royce, por ejemplo, en el Reino Unido, que quiere instalar 16 reactores de ese tipo. Es decir, que es una pequeña revolución tecnológica de la energía nuclear. La verdad es que son increíbles, ¿eh? Todos los avances que se están produciendo tendríamos para hablar una barbaridad y de hecho vamos a seguir haciéndolo, pero si me permitís me gustaría saludar ahora mismo a nuestro próximo invitado, ¿de acuerdo? Porque contamos con la presencia y la intervención de Jacopo Bongiorno. Él es director de Ciencia y Tecnología del Laboratorio de Reactores Nucleares del MIT. Jacopo, ¿cuál considera que será la contribución de la energía nuclear a la demanda energética del futuro? Bueno, en primer lugar, la contribución de la energía nuclear a la demanda de energía actual es elevada ahora mismo en lugares como la Unión Europea o Estados Unidos u otros países. De la energía nuclear proviene más de la mitad de electricidad sin dióxido de carbono que producimos actualmente. Las consecuencias de esto es que la primera prioridad, en realidad, es asegurarse de que la flota existente de centrales de energía nuclear seguirá funcionando en el futuro próximo. Hay formas de ampliar la licencia o la vida útil de estas centrales, haciendo un control riguroso de su seguridad y fiabilidad. Pero si esos controles son positivos, yo recomiendo encarecidamente que sigamos usándolas. Jacopo, sin embargo, hay muchas voces que opinan que precisamente la energía nuclear puede lastrar la transición energética hacia las renovables. ¿Son energías contradictorias? No, no lo son. De hecho, creo que es importante entender que no se trata de opciones excluyentes. Los análisis que hemos hecho en el MIT, o que han hecho paneles internacionales sobre el cambio climático, demuestran que el camino para una intensa descarbonización de nuestra economía global, que supone costes más bajos, un mayor nivel de fiabilidad y un mayor índice de éxito, no es una economía en la que solo existan energías renovables o energía nuclear, sino una en la que existan ambas. Desempeñan funciones diferentes. El kilovatio hora de electricidad generado por las renovables instantáneamente es bastante barato, y eso es bueno, claro. Pero debido a la intermitencia, no obtienes esa energía cuando la necesitas. Así que es importante tener en el sistema una fuente de energía como la nuclear que sea gestionable. Eso significa que es una fuente de energía que sí te da la energía cuando la necesitas. Y en realidad es el equilibrio entre esas dos tecnologías, las renovables y la nuclear, lo que lleva a la descarbonización. Una descarbonización intensa con el mínimo coste y la máxima fiabilidad para el sistema. Así que no se trata de escoger. Ambas son muy útiles y, por supuesto, no están en contraposición. Jacopo, de todas maneras, hay muchos países en Europa que están apostando por un no rotundo a la energía nuclear, como puede ser Alemania o como puede ser España. ¿Qué opinas de este posicionamiento? Mi opinión es negativa por el motivo que he dado al principio de la entrevista. Si se cierra una central nuclear, las emisiones aumentan y eso va a pasar. Está pasando ya en Alemania. A principios de este año cerraron 3 centrales y sus emisiones han aumentado. Si España decide hacer lo mismo pronto, será exactamente la misma situación. Pero también quiero puntualizar que aunque 2 o 3 países hayan decidido abandonar la energía nuclear, también hay una docena en Europa y muchos más, claro, en el mundo, que están pensando aumentar o mantener su cuota de energía nuclear para la electricidad. Por supuesto, me refiero a Francia, pero también está Finlandia. En Europa del Este están Polonia, la República Checa, Hungría,
Rumanía o Bulgaria. También está Reino Unido. Fuera de Europa, Estados Unidos, Canadá y muchos otros. India, China, etc. Es decir, creo que no deberíamos centrarnos exclusivamente en los países que son escépticos respecto a la energía nuclear, sino también en países que son muy partidarios y que pretenden aumentar su energía nuclear. Muchísimas gracias, Jacopo Bongiorno, también por formar parte de nuestro futuro nuclear. Ha sido un placer compartir este ratito con Jacopo y sobre todo con Alfredo y Manuel, nuestros divulgadores científicos, voces expertas, con los que me gustaría avanzar un poquito más, si es posible, porque estamos hablando de todos esos avances tecnológicos, ¿verdad?, del futuro realmente de la energía nuclear. Manuel, ¿qué relación tiene la energía nuclear con el hidrógeno verde, con la producción de hidrógeno verde? Bueno, es que una central nuclear no produce únicamente electricidad. También produce una gran cantidad de calor que podría ser utilizada por una multitud de usos diversos, fundamentalmente en la industria, como por ejemplo la desalinización, la producción de combustibles sintéticos o la producción de hidrógeno. Pero para considerar el hidrógeno como verde, debería ser producido a partir de fuentes que no emitan gases de efecto invernadero, como la nuclear o como las energías renovables. Desafortunadamente estamos todavía muy lejos de llegar a ese punto porque en la actualidad prácticamente la totalidad del hidrógeno que se produce en el mundo se produce a partir de combustibles fósiles. Por tanto, tanto la energía nuclear como las energías renovables de manera conjunta van a jugar un papel fundamental en el futuro del hidrógeno para la producción de hidrógeno verde. Ya tenemos proyectos en el mundo donde se están utilizando centrales nucleares para la producción de hidrógeno. Tenemos proyectos en Estados Unidos, tenemos proyectos en Reino Unido, hay proyectos en China, en Japón, en Corea del Sur, donde han demostrado ya la viabilidad técnica de la producción de hidrógeno verde a partir de energía nuclear, tanto como la sostenibilidad económica y medioambiental de este proceso. Por tanto, el hidrógeno verde a partir de energía nuclear y de energías renovables será una realidad en los próximos años, sin duda. Has mencionado también la desalinización, este proceso, ¿qué vínculo tiene con la energía nuclear? Alfredo. Pues realmente hay muchos países que son conscientes de que con el calentamiento global van a tener cada vez más sequías y van a tener escasez de agua, van a necesitar agua potable. Los países de la zona de Oriente Próximo son quizás los más conscientes de ellos y además tienen medios para construir centrales nucleares. Y es lo que están haciendo y van a hacer. En el caso de Emiratos Árabes tienen un proyecto de 4 reactores nucleares, 2 ya están en funcionamiento y 2 más en construcción, es tecnología surcoreana. Arabia Saudí planea construir 16 reactores nucleares, incluso Egipto también habla de construir 4 reactores más. Es decir, que todos estos países son conscientes de que cada vez van a necesitar más energía nuclear y energías renovables, porque van a apostar también por la energía solar, muy abundante en esa zona también. Creo que nos quedamos cortos con eso cuando hemos empezado hablando de que esto es fascinante, ¿no? Fascinante los retos a presente, como bien decíais, y a futuro de la energía nuclear, toda esta innovación tecnológica que está tan presente. Podríamos estar días hablando de esto, es cierto, pero hay que empezar a cerrar, hay que empezar a concluir y es lo que me gustaría precisamente que me ayudarais ahora mismo, que saquemos los titulares de esta conversación. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que nos quedemos con la idea de que la humanidad se enfrenta a un reto enorme, probablemente un reto sin antecedentes similares, que tenemos que descarbonizar las economías mundiales. Y esto es un proceso muy complejo, es un proceso muy ambicioso y muy complejo. Los países ricos del mundo hemos empezado tratando de descarbonizar los sistemas de producción de electricidad, porque, entre comillas, es lo fácil, descarbonizar la producción de electricidad. Pero hay otros sectores en las economías que son muchísimo más difíciles de descarbonizar. Estoy pensando en el transporte, por ejemplo, pensemos en los aviones, pensemos en el transporte marítimo y la industria. Hay un montón de procesos industriales para producir todo lo que necesitamos y todo lo que genera el bienestar de nuestra calidad de vida, que no hay sustituto ahora mismo a los combustibles fósiles. Por lo tanto, la tecnología y los desarrollos tecnológicos serán claves y fundamentales en las próximas décadas y la energía nuclear va a jugar un papel fundamental, sin duda. Alfredo. Sí, como decía Manuel, la tecnología nuclear va a ser esencial. Los reactores de 4ª generación que han nombrado anteriormente, además tienen la capacidad de reciclar el combustible usado, que es un factor muy importante. Mucha gente le preocupan los residuos radiactivos,
Bueno, pues imagínate que tengamos una tecnología que sea capaz de aprovechar toda la energía que no hemos gastado. Por eso, a mí, más que combustible gastado, me gusta hablar de combustible usado, porque más que un residuo, considero que es un recurso que podemos utilizar. Los pequeños reactores modulares, también como comentaba Manuel, se pueden utilizar para generar hidrógeno y al mismo tiempo creo que es muy importante que reforcemos la idea de que la energía nuclear tiene que trabajar en equipo con las energías renovables. El rival de la energía nuclear no son las energías renovables, es el gas natural, son los combustibles fósiles. Tiene que haber un trabajo en equipo entre energías renovables variables y energía nuclear ahora mismo de fisión y probablemente dentro de unos años de fusión nuclear. Por lo tanto, el futuro de la energía nuclear es apasionante. Sí que lo es y hemos tenido ocasión de conocerlo muchísimo más gracias a vuestra intervención, a vuestra presencia y a vuestra capacidad de divulgación extraordinaria. Alfredo y Manuel, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Luchar por un modelo energético verde, eficiente, que pueda abastecer la pujante demanda de energía y a la par que reduzca nuestro impacto en la Tierra. Ese es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. Es un desafío que compete, por supuesto, a todos los países y, por supuesto, a todas las personas que habitamos en este maravilloso planeta. En la mano de todos está cuidarlo y respetarlo. Aquí, desde Futuro Nuclear, a lo largo de todos los programas hemos debatido acerca del papel de la energía nuclear en la transición ecológica. Hemos abordado la realidad española, hemos analizado la nuclear en toda su complejidad, descubriendo que la industria nuclear es mucho más que producción de energía. Hemos hablado de los residuos y hemos informado acerca de la actualidad y también, por supuesto, del futuro de la tecnología nuclear. Y aquí concluye Futuro Nuclear. Gracias por acompañarnos en este trepidante camino donde hemos tratado de analizar objetiva y concienzudamente todos los pros y todos los contras de la industria nuclear. Para ello hemos tratado y traído a expertos de todos los ámbitos y también les hemos dado respuesta a todas las preocupaciones de la gente de la calle. Así que esperamos que toda esta información aportada les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.